Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga de una manera especial en esta mañana. Bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí, trayendo una palabra que sabemos que una vez más va a ser de bendición para todo aquel que ha dispuesto su corazón para recibirle en este día. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos, que el Señor en esta mañana esté trayendo una palabra, esté trayendo respuesta a sus peticiones, que el Espíritu Santo entre en sus corazones, sus hogares, que toque cada miembro de su familia y que la luz de Cristo venga resplandeciendo en este nuevo día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Amados, en esta mañana vamos a traer una palabra para luego estar orando, y la palabra que el Señor ha puesto hoy es Samuel. Vamos a estar hablando un poco de la vida de este hombre de Dios, que es un ejemplo hoy día para nosotros. Sabemos que Jesucristo es el blanco, que Jesucristo es el fin, principio y fin, que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, que nuestros ojos deben estar puestos en Él. Sin embargo, hay hombres y mujeres de Dios en las Escrituras que también son de inspiración para nosotros, que siendo hombres comunes y corrientes, como dice la palabra, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en 3 años y 6 meses. Así que hay hombres de Dios, como Samuel, que también puede usar Dios para ministrar fe a nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema Samuel. Acompáñenos a leer esta palabra en el libro del profeta Samuel, su capítulo 3, primer libro del profeta Samuel, su capítulo 3. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 1, en el nombre de Jesús. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Tremendo. Aleluya, tremendo, mi amor. Esta palabra siempre estremece mi espíritu cada vez que la escucho, porque es tan poderosa y es una historia tan hermosa. Lo de Samuel siempre ha sido muy inspirador para mí, sobre todo al principio, cuando constantemente uno comienza a buscar la presencia de Dios. Mira, hay algo muy importante que yo quiero comenzar señalando, y es que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios, no había visión con frecuencia, y nosotros podemos entender que la causa de que no había visión con frecuencia, que la causa de que no había palabra de Dios con frecuencia, porque escaseaba, o sea, Dios, en pocas palabras, Dios no estaba hablando mucho.
Amén. Dios no se estaba revelando mucho. Así ¿Y es. cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Porque incluso Dios siempre está buscando al hombre para tratar con él, para interactuar con él, para hablar con él. Dios siempre está buscando interactuar con el hombre para dirigirlo, sobre todo el pueblo de Israel, que necesitaba siempre, siendo el pueblo elegido por Dios, para hacer luz, lámpara delante de las naciones, a través del pueblo que Dios quiso revelarse y darse a conocer al mundo. Este Amén. pueblo era el que mayor tenía que tener comunión con Dios y estar constantemente escuchando la voz de Dios. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Que en ese tiempo escaseaba la voz de Dios. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Sencillo. Porque el liderazgo del momento estaba desalineado totalmente de la voluntad de Dios. Es imposible que la palabra de Dios sea revelada. Es imposible que la voz de Dios sea manifestada cuando las personas que están a cargo guiando al pueblo están desalineados de la voluntad de Dios. Amén. Están desalineados de la palabra. La palabra se revela totalmente a una vida que ha decidido andar en esa palabra. Es imposible que se les revele una palabra. Mira, una cosa es que Dios se le revela al impío, que Dios se le revela al pecador, para hacerlo venir al camino. Pero estando en el camino, el que no anda en la palabra no puede tener revelación del cielo. No puede tener dirección. Ay, Padre, mi alma te adora. Y Elí es un hombre, ¿verdad? Era sumo sacerdote en aquel tiempo, pero también era el juez de Israel en ese tiempo. Y mira, ¿y qué pasó? Que sus hijos eran personas que estaban haciendo cosas malas delante de los ojos de Dios, haciendo un sinnúmero de cosas, y Elí lo permitía. Amén. Entonces, esta es una de las principales causas de que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Pero me llama la atención que empieza diciendo, Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Amén. Amén, así es. Es importante resaltar que Elí estaba tan, yo diría, tan alejado de la presencia de Dios, que inclusive Ana, que era la madre de Samuel, ella, mientras en su proceso de esterilidad estuvo clamando al Señor constantemente, iba con frecuencia al templo, ¿verdad? Y ella lloraba, y en medio de ese proceso de clamor, de sufrimiento, porque ella clamaba a Dios por un hijo y había hecho promesa a Dios de ofrecer ese hijo al Señor, Elí confundía a Ana con la embriaguez. Tremendo. O sea, él estaba tan fuera o sea, tenía tan poco discernimiento y estaba tan desalineado de lo de Dios, que no podía conectar con lo espiritual en ese momento y discernir que en ese momento esa señora estaba clamando, estaba delante de la presencia de Dios. Entonces, Aleluya. Desde ahí podemos ver qué tan apartado estaba Elí, qué tan ciego ya estaba, y que podemos ver que a pesar de que él seguía siendo juez, él seguía juzgando al pueblo, seguía como sacerdote, sus hijos estaban como sacerdote también. A pesar de todo esto, pues la presencia de Dios no estaba con él. Y Samuel, quien fue entregado, porque Ana esperó hasta que fuese destetado el niño, y según la tradición judía, los niños eran destetados para los tiempos de los 3 años, más o menos en ese transcurso, a partir de los 3 años. Entonces se entiende que Elí fue consagrado a partir de esa etapa, Samuel, fue consagrado a Dios a partir de los 3 años, porque en ese tiempo fue que ella quedó de ir al templo y consagrar a su hijo Samuel, y ella dijo que lo iba a dejar para siempre allí para que se dedicara a lo de Dios. Entonces Samuel ministraba en las cosas santas de Dios. Dice la palabra que él dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y dice, él estaba constantemente en la presencia de Dios y estaba creciendo con un temor de Dios, a pesar de que el líder Elí no estaba alineado a Dios. Así es. Y mira algo que siempre ha llamado muy fuerte mi atención, que ha sido inspirador para mí, que dice que a Samuel todavía no le había sido revelada la palabra de Jehová y que él todavía no conocía a Jehová. Samuel no lo conocía ni le había sido revelada la palabra de Jehová a Samuel,
Pero aún así dice la palabra que ministraba a Jehová. Y no solamente y no solamente que ministraba a Jehová, sino que dormía en el templo, en el lugar donde estaba el arca. Y el lugar donde estaba el arca es el lugar santísimo. El lugar Aleluya. donde solamente los sumos sacerdotes podían entrar. ¿Y por qué Samuel estaba ahí? Bueno, yo me imagino que como Samuel fue nazareo, fue consagrado desde el vientre, nunca pasó navaja por su cabeza, su madre nunca bebió sidra ni vino, nunca se contaminó con muerto, nunca nada, porque hizo un voto de nazareato. Y el nazareo tenía que ser consagrado a ese nivel. O sea que David entendió que ese niño consagrado tenía que estar en el lugar donde tenía que estar, que era la presencia de Dios. Entonces Samuel estaba constantemente, mire, durmiendo. Dice que cuando la voz de Dios se le revela a Samuel, estaba durmiendo donde estaba el arca. Amén. Ay, alabado sea Dios, en la presencia. Y escucha esto con Aleluya. atención. Samuel no conocía todavía a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado. Gloria Pero a eso Dios. no impedía que Samuel durmiera en el templo. Eso no Aleluya. impedía que Samuel ministrara a Jehová. Hay mucha gente que me están Gloria a escuchando Dios. que han dicho, Señor, pero yo no te escucho. Nunca he escuchado tu voz. No he tenido esas revelaciones que los siervos tuyos tanto hablan. Y yo te busco, yo oro. Y hasta duermo en la iglesia tranquilo. Tranquila, porque Samuel también tuvo que esperar su tiempo. Amén. Samuel también tuvo que esperar su momento. Samuel también Aleluya. ministraba a Dios. Samuel estaba ministrando en el templo, dormía en el templo, buscaba a Dios terriblemente, pero no se le había revelado. Pero déjame decirte algo, hubo un día, una noche, una de esas búsquedas. Cuando Samuel se acostó a dormir, Dios empezó a llamar a Samuel. Aleluya. Se le empezó a revelar la voz. Y estoy profetizando ahora a alguien. Yo vine a profetizarle a alguien que está buscando a Dios, que se te va a revelar la voz de Dios. Gloria a Escucha, Dios. porque pronto se te va a revelar la voz de Dios. Sigue buscando a Dios. Santo El que me esté eres, Señor. escuchando, sigue buscando a Dios, porque aunque tú no hayas visto Aleluya, nada ahora, gloria a pronto la voz de Dios se te va a revelar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y fíjate que me llama la atención el hecho de que los hijos de Eli, a pesar de que estaban colocados en un lugar de autoridad como sacerdotes, que estaban ministrando lo de Dios, Eli también estaba desalineado, estaba en una posición de autoridad. Sin embargo, aquel niño que estaba ahí quizás tan inocente, ¿verdad? Quizás no mostraba nada de Dios, quizás no se veía nada de Dios en él, y lo más lejos que ellos tenían era que iba a ministrar las cosas santas de Dios y que también iba a ser dirigido y usado como instrumento de Dios para traer dirección al pueblo, ¿verdad? Porque Samuel fue un profeta y dice la palabra de Dios que sus palabras no cayeron por el suelo, o sea, se cumplió todo lo que Dios habló a través de Eli. De Samuel. Y vemos que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, o sea, estaban ministrando lo de Dios, administrando las cosas sagradas, pero no tenían conocimiento. O sea, ¿cómo una persona va a estar ahí ministrando lo de Dios si no tiene conocimiento? Y inclusive me parece que Eli, siendo ya sumo sacerdote que fue elegido, ¿verdad? Desde aquellos tiempos cuando el Señor lo eligió porque fue por las generaciones de Aarón que fueron ellos elegidos. Entonces, como Eli no pudo tener ese discernimiento y también darle valor a eso sagrado, ese regalo preciado que Dios le había dado a él y a sus hijos, ¿verdad? Y no tuvo esa gallardía, ese valor, esa determinación para pararse firme y también corregir con dureza a sus hijos, que era lo que necesitaban, porque vemos que él sí resaltó en su momento, le dijo, no es bueno lo que se está escuchando acerca de ustedes, esos rumores que están sonando por ahí, eso no es bueno porque conducen al pueblo al pecado, lo que ustedes están haciendo no es bueno porque dice la palabra que ellos se llegaban a mujeres en la puerta del templo, o sea, ellos estaban haciendo una abominación con lo de Dios y Elí solamente habla como, eso no está bien, miren esto, lo otro, pero él no tomó una acción y esto fue lo que desagradó a Dios, que Elí, a pesar de que estaba viendo lo que estaba mal, él de alguna forma u otra lo estaba apoyando porque no tomó la autoridad y la decisión que se necesitaba en ese momento con los hijos que él tenía, que estaban haciendo lo malo delante de la presencia del Señor. Así es. Mira, hay algo que el Señor me está ministrando. Y es necesario que todo líder, todo siervo agarre lo que yo voy a soltar ahora. Una señal de que Dios se está apartando o se ha apartado,
o una señal de que Dios no está contento con lo que alguien está haciendo. ¿Cuál es esta señal? Que la voz de Dios se hace cada vez menos frecuente en tu vida. Amén. Elí estaba en un punto ya que la voz de Dios no venía donde él, sino que Dios mandó un varón de Dios para darle un ultimátum. Amén. Y después de esto habla con Samuel que está en el templo, pero con Elí no habló. Para hablar con Elí, mandó a alguien a que hablara con él. Y luego a Samuel después que le reveló. Porque cuando Dios llama a Samuel, le dice que va a confirmar todo lo que ha dicho sobre la casa de Elí. Amén. Alabado sea Dios. Pero a Elí mismo no le dijo nada. Porque ya Dios no tenía acercamiento con Elí. Por cuanto se había quebrantado esa relación. Por el desalineamiento que tenía Elí. Y por permitir que se profanara el templo de Dios. Que hollaran sus hijos los sacrificios de Dios. Que se acostara con las mujeres que guardaban las puertas del templo y que hicieran todo lo que ellos hacían. Eran hombres impíos que no conocían a Dios. Oiga otra cosa. La palabra del Señor dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucha gente que por falta de conocimiento está pereciendo. Porque una persona no puede subir a un altar sin conocer a Dios, sin conocer su santidad. Hay gente, no, pero ya no estamos en la ley, no se muere. Hay una muerte espiritual que arropa inmediatamente a las personas cuando están en los desórdenes, ministrando las cosas santas. Mira, Amén. porque hay gente que se suben a los altares creyendo que eso no es nada, que se suban como quiera, con odio, con rencor, con crítica, con murmuración, criticando al hermano, ofendiendo al otro, guardando rencores, falta de perdón y un sinnúmero de cosas, calumniando, hablando de la gente. Así no se sube a un altar. Usted tiene que tener su corazón limpio. Usted tiene que tener su mente limpia, su tierra limpia, pura, santa, porque sin santidad nadie le verá. Y cuando usted sube al altar con inmundicia, con pensamientos de cualquier tipo, con pecado de cualquier tipo, se está profanando lo santo. Y la muerte inmediatamente arropa. Y por eso que hay mucha gente que ya no puede ni siquiera arrepentirse, porque la muerte espiritual ya los arropó. Entonces, los hijos de Elí eran hombres impíos y hacían todo tipo de cosas porque no conocían a Dios, por falta de conocimiento. Entonces, yo me pregunto también, ¿qué formación? Si ellos no conocían a Dios, ¿qué formación le dio Elí? Porque Samuel estaba en el templo buscando a Dios. Samuel estaba en el templo ministrando a Jehová. ¿Dónde estaban los hijos de Elí? Entonces, ¿qué pasó con esto? Más adelante nosotros vemos que el pueblo sale en guerra contra los filisteos. Porque un problema que tiene el que los líderes estén en pecado y en falta, que se desalíen de la voluntad de Dios y que hagan las cosas fuera del orden que Dios estableció, es que el pueblo también va a sufrir las consecuencias. Wow, sí. Entonces, ¿qué pasa? Salen a la guerra contra los filisteos y son derrotados. Entonces después traen el arca del Señor y hacen un bullicio, un griterío, que hasta los filisteos hasta se asustan, entendiendo que llegó el arca, conociendo lo que hace el arca del Señor, el poder de Dios. ¿Pero qué pasó? Aún así fueron derrotados. Porque ya no se trataba de solamente que el arca esté ahí, porque el arca era el instrumento, pero había una manifestación que se manifestaba a través del arca, y es la presencia misma de Dios. Pero la presencia no podía estar en el arca cuando el pueblo estaba desalineado de la voluntad de Dios. Sí, esa arca representaba el poder de Dios, pero el poder de Dios no puede manifestarse a favor de un pueblo que está desalineado. El arca no puede manifestarse a favor de una persona que se desalineó, que se olvidó de lo que Dios le dijo. No. Entonces, ¿qué pasó? Fueron derrotados y el arca fue llevado a los filisteos. Y una esposa de uno de los hijos de Elí, porque los hijos de Elí fueron muertos ese mismo día, los dos. Y Elí, cuando escuchó la noticia, cayó desnucado, murió también. La palabra que Dios le había mandado decir por un varón de Dios, que le había confirmado por Samuel. Entonces esta mujer, cuando escuchó la noticia de que su cuñado y su esposo había muerto, le llegaron los dolores, dice la Biblia, de parto, y dio a luz ahí mismo. Y llamó a su hijo Icabod, porque dijo, traspasada es el arca de Jehová. O sea, la gloria, porque Icabod es gloria, pero
Traspasada es la gloria, o sea, la gloria se fue. Ay, se movió. Musa kutanabashenda. Ay, la gloria se fue. Nuka bashanda. Se apartó la gloria. Rebaca, se la llevaron. Hurra, fue traspasada a otro lugar, mi amor. Y ahorita el Señor me estaba ministrando algo, Rebacu, porque nosotros leemos y naturalmente parece que el arca fue traspasada a los filisteos, la presencia, la gloria. Pero, y es verdad que el arca, estando en el lugar de los filisteos, causó estrago contra Dagón, contra el Dios de ellos, que el Señor los reprenda, y tumores y muchas cosas que pasaron allá. Por el arca, en realidad, la gloria fue allá a juicio. Amén. Por el arca no fue que fue traspasada allá. El Señor me ministraba que donde fue el arca realmente traspasada, la verdadera presencia fue traspasada a Samuel. Amén, así es. Lo que perdió Elí y sus hijos que no valoraron, fue traspasado a Samuel. Aleluya. Y no fue en ese momento de la guerra. Escucha lo que dice el Señor. Musa cueta bashanda. Sino en el primer momento que Dios comienza a revelársele a Samuel, ahí mismo fue la gloria traspasada. A Samuel, donde esa gloria que una vez Elí tenía contacto con ella, ahora esa gloria está reposando sobre Samuel. Y Samuel andaba ungido todos los días. Y a partir de ahí nosotros vemos a un Samuel que entonces viene a ser juez y profeta principal de Israel. Amén, así es. Y fíjate que Samuel viene siendo el sucesor, porque Dios lo eligió a él. De hecho, cuando Dios se le revela a Samuel, que empieza a tratar con él, vemos que Leví se acerca, porque en el fondo Leví sabía que estaba mal y ya había un decreto sobre él. Y o sea, Elí sabía. Y cuando Elí se acerca a Samuel y le dice, dime qué te ha dicho el Señor, cuéntame. Y entonces Samuel le reveló todo lo que Dios le había dicho, y Dios le había confirmado aquel decreto que Dios le había dado a través de aquel siervo que se acercó a él, le dio ese ultimátum que ya Dios le había dado, ese decreto, ¿verdad? En su contra, diciéndole que el Señor se iba a apartar y todas las consecuencias que iba a venir a su casa. De hecho, el Señor le habló antes también que sus 2 hijos iban a morir en un mismo día. Y entonces en el momento en que Leví fue desnucado, fue justo cuando Elí, justo cuando Elí muere, que fue desnucado, le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto ambos en la batalla. Y vemos que dice la palabra que él estaba engordado, o sea que estaba bien gordo, que estaba medio pesado y que se cayó en la silla y fue desnucado. Entonces yo me imagino, pienso en ese contexto de la posición de Elí, un hombre que se había no le había importado que la presencia de Dios se había apartado, porque no vemos en ningún momento que la palabra de Dios dice que él estuvo clamando a Dios o que estuvo clamando para que el Señor vuelva o que le revele. O sea, vemos un Elí que está muy despreocupado, aparentemente engordándose mucho, quizás durmiendo ahí tranquilo. O sea, me imagino un Elí allí como despreocupado y muy fuera de la situación que se estaba viviendo en ese momento. No le importó tampoco las consecuencias que venían para su casa. Él, no entiendo cómo, conociendo la mano de Dios, cómo Dios se levantó y defendió a su pueblo de Egipto y el faraón, cómo él, en la posición en que se encontraba, no reunió rápido a sus hijos y lo trajo para que buscaran la presencia y se arrepintieran. Me imagino que porque él ya no tenía control sobre sus hijos, porque estos también amonestaban al pueblo y ellos venían delante de lo que le correspondía a los sacerdotes, que le tocaba una parte de aquel o sea, la costumbre del pueblo. Cuando alguno ofrecía sacrificio al sacerdote, le tocaba una parte, y hasta eso le negaban los hijos de Elí, y tomaban lo santo, lo sagrado, lo tomaban para ellos también. Entonces
me da a entender que esos hijos de Eli estaban fuera de control y que no había tampoco una autoridad sobre ellos. Entonces Eli quizás se sintió también que no tenía ya ningún poder sobre sus hijos y se abandonó ante aquel decreto que hubo y no buscó la presencia de Dios para un arrepentimiento. Y bueno, y por eso, producto de todo esto, viene el Señor y elige a Samuel desde aquel momento en que ellos se desalinearon. Pero no fue hasta esta etapa que Dios se le manifestó a Samuel. Y Samuel fue un hombre fiel desde su juventud, estuvo fiel ministrando lo de Dios, estuvo consagrado al Señor y vemos que nunca se apartó de Dios y procuró también servirle a Dios, a pesar de que también sus hijos más adelante también no anduvieron conforme a sus caminos. Amén. Entonces, esto nos llama la atención de nosotros tenemos que trabajar también a nuestros hijos para que continúen el camino del Señor, pero también como liderazgo, si algo está mal, tenemos que buscar la forma de que se corrija. No podemos dejar pasar por alto, porque cuando alguien deja pasar por alto la falta de un líder, de un miembro, es como si fuera Elí, porque el Señor le dijo: tú has honrado más a tus hijos que a mí. Entonces, cuando se procura estar bien con un miembro y no corregir, no hacer que se corrige esa parte que se le está faltando a Dios, realmente se está honrando más al hombre que al Señor. Así es. Y mira, algo muy importante, que el Señor exactamente le manda a decir y a confirmar por medio de Samuel lo que había dicho, que el Señor le dijo: yo había dicho, le manda la palabra a Elí, que tú y tu descendencia andarían perpetuamente delante de mí, pero nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. O sea, el Señor le está diciendo, y también le dijo: por cuanto has honrado a tus hijos más que a mí. Aleluya. Han hollado mi sacrificio y Él lo ha permitido, honrando a sus hijos más que a mí. Entonces, mira, hay un problema, y es que muchas personas hablan de un Dios de promesas inquebrantables. Y yo conozco a un Dios que por más promesas que habla, es capaz de quebrantarlas, cuando las personas no honran como tienen que honrar su palabra y su presencia. Porque Dios le hizo una promesa a Elí, diciéndole que él y toda su descendencia ministrarían perpetuamente delante de la presencia de Dios. Pero esa promesa fue anulada. Amén. Fue quebrantada. ¿Por qué? Porque honró a sus hijos más. O sea, porque le permitió a sus hijos hacer todo lo que desagradaba a Dios. Permitió a sus hijos que menospreciaran, que hollaran los sacrificios de Dios, y él no los estorbó. Le dio una palabrita y lo dejó que sigan en lo suyo. Y Dios le molestó eso. Entonces, en pocas palabras, él entró en idolatría con sus propios hijos, porque todo aquello que tú honras por encima de Dios, ese es tu Dios. Y hay gente que a veces no se dan cuenta que los hijos son herencia de Jehová. Y cuando dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová, no significa que es la herencia que Dios te dio a ti. No, sino que tú tienes hijos que tienes que prepararlo porque es Dios que lo va a heredar. Son herencias de Él. Él lo va a heredar. Y Dios te lo entregó simplemente para que tú los capacites y los prepares, porque son de Él. Y cada padre tiene la responsabilidad de preparar a su hijo, quiera o no quiera, en los caminos del Señor. Tiene que cumplir con su parte. Así mismo como lo lleva a la escuela. Hay gente que mandan a sus hijos a la escuela y es obligatoriamente. Hasta pelas si tienen que darle, pero para lo de Dios siempre una excusa. Siempre un invento. Que no hacen su tarea, hasta pelas le dan. Pero no hay reclamación cuando no han leído la Biblia. Y yo creo que eso es mucha hipocresía que hay dentro del pueblo. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, Dios le manda esta palabra a Elí. Le dice que lo va a eliminar, que sus 2 hijos morirán un día, todo eso. Y cuando él escucha esta palabra, ¿qué es lo que dice? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En pocas palabras, Dios es Dios, que haga lo que Él quiera. Oiga, qué falta de respeto, qué deshonra, qué falta de temor. O sea, que ni siquiera mostró signos de arrepentimiento. O sea, Él no le importó que le caiga juicio. Ni siquiera le importaba ya, porque su corazón estaba tan endurecido que estaba muy insensible. Mashetu, Anakaya, Masoja. Y cuando las personas se desalinean a tal nivel que permiten cosas que Dios dijo que no se permitieran, entonces eso, por causa de ese pecado, el corazón se va endureciendo. La voz de Dios se va haciendo menos frecuente en su vida. Entonces, cuidado con tolerar lo que Dios dijo que no toleren.
Cuidado si estás viendo que la voz de Dios ya no es tan frecuente en tu vida. Eso es un indicio de que algo no está bien, de que algo estás haciendo que a Dios no le agrada. Y que Dios siempre tiene que estar hablando por medio de profetas y personas. Padre, mandando mensajes. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que guardar la presencia, porque esa misma presencia que Elí no valoró, entonces después, Icabod. ¿Y tú sabes lo que significa Icabod? Sin gloria. Cabot es gloria, y con el it en delante es sin. O sea, sin gloria. O sea que cuando dijo Icabod, estaba declarando que ya Israel se había quedado sin gloria. Pero en realidad el que se quedó sin gloria fue Elí. Porque esa gloria que Elí menospreció pasó a Samuel. Y Samuel honró la presencia de Dios. Todos los días de su vida caminó en integridad. Ni una palabra de él Dios dejó caer por tierra. Alabado sea Dios. Lo respaldó en todo cuanto hizo. Juzgó a Israel. El pueblo lo obedeció hasta el último día de su ministerio, cuando ya había envejecido. Así que tomemos el ejemplo de Samuel, un hombre fiel, un hombre íntegro, que aunque sus hijos más adelante se corrompieron, más adelante porque empezaron a aceptar soborno, pero Samuel cumplió con su parte. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y la importancia de estar pendiente de un liderazgo, de verdad nosotros que estamos ministrando la palabra, de constantemente estar buscando la presencia de Dios, que el Señor revele, pues el pueblo recibe también las consecuencias. Y vemos que el pueblo de Israel, a pesar de que estaba sufriendo las consecuencias de aquellos que gobernaban, que eran los sacerdotes, hijos de Elí, y estaban desalineados totalmente, no conocían de Dios, tenían un corazón malo, un corazón endurecido, solamente buscaban sus beneficios y de alguna forma estaban oprimiendo al pueblo con este tema también de las ofrendas, cohibiéndolo de un beneficio, cohibiéndolo también de esa bendición que Dios le había otorgado. Entonces estaban pasándole por encima incluso a lo que Dios había establecido. Y entonces esto es muy peligroso porque el resto del pueblo también conlleva consecuencias, y a pesar de que a lo mejor no se vio de una vez porque pasó tiempo, ellos en la misma práctica y quizá viendo que todo estaba bien, pero el Señor ya había tomado una decisión, y su decisión en este tiempo es que sale a flote, ¿verdad? Y cualquiera piensa, bueno, el Señor tomó la decisión en ese momento, ¿no? Ya el Señor había tomado su decisión porque había llegado delante de su presencia todo lo que hacían estos hijos de Elí, y también cómo Elí permitía que ellos actuaran de esta forma inadecuada y profanaran lo santo. Y entonces ya cuando vemos el cambio es que Dios determina ya que salga a relucir esas consecuencias, pero no fue en ese momento que Dios toma la decisión de darle este castigo a este pueblo, ¿verdad? Y a Elí, que de alguna forma vemos que el pueblo de Dios también sufrió consecuencias porque perdieron la batalla y murieron más de 3,000 hombres en la batalla. Entonces, vamos a orar para que el Señor dirija a su pueblo, que dirija a los líderes, a los pastores, a cada miembro de la iglesia, quienes están dirigiendo un pueblo, para que el Señor le dé sabiduría, para que haya santidad, para que haya un orden divino en cada uno de nosotros, que podamos dirigir a los demás de la forma correcta, que podamos cumplir con este llamado que Dios nos ha dado, y que si hay alguien que no está haciendo las cosas bien, pues nosotros podamos ser justos, porque en este caso le vino Elí no fue justo, porque él debió también, como sacerdote, como juez también que estaba él debió juzgar lo que estaba mal en sus hijos, y en este momento también destituirlo de su cargo porque no estaban actuando conforme a la voluntad de Dios, y de alguna forma también estaban desenfrenando al pueblo, le estaban dando un mal ejemplo, porque en el fondo ellos no tenían un corazón conforme al de Dios. Así es. Y mire, mi amor, antes de orar, hay algo que yo quiero decir, porque yo sé que en estos tiempos hay muchos Elíes, lamentablemente, pero también estoy seguro de que hay muchos Samueles. Amén. Y en esta mañana nosotros venimos a hablar con un Samuel
Nosotros venimos a hablar con Samueles que están escuchando, que son los próximos que van a escuchar la voz de Dios. Anuta nebano bananzo nebaja unembalia to minauta y bayo no hay atayon hay una nanashenuana nujere a sonia lujere no nerea no ni no andando ni anodiana. Dios está comenzando a abrir los oídos espirituales de los Samueles. Le robane bajota y bashemda libado a mamasheya. Porque hay Samueles que aunque aún no le ha sido revelada la palabra, porque hay Samueles que aunque aún no han conocido a Dios, Dios se les va a revelar. Dios va a comenzar a hablarle. A ti que nadie te conoce, a ti que nadie te ha tomado en cuenta, a ti que eres un pequeñito y una pequeñita, pero que estás en el secreto ministrando a Dios, estás buscando a Dios y te has estado preguntando que por qué todavía Dios no te ha hablado, te has estado preguntando que por qué no se te ha revelado. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo de los Samueles escuchar la voz de Dios. Llegó el tiempo de los Samueles recibir la revelación del cielo, porque tú eres el próximo para portar la palabra de Dios. Tú eres el próximo para portar el cabot de Dios. Hay gente que están comenzando a sentir la presencia de Dios ya. Tú eres el próximo que vas a escuchar la voz de Dios. Tú eres el próximo que vas a tener revelaciones de lo alto. Así que recibe esta palabra y no dejes de buscar a Dios, porque en cualquier momento de esto Dios se te va a revelar. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios siga fortaleciendo a los Samueles, para que Dios siga revelándose a los Samueles, para que Dios siga guiando a los Samueles y todo aquel remanente fiel, alabado sea Dios, todo aquel remanente fiel que a pesar de que muchos Elí se están torciendo, aunque muchos Fines y hombres se están torciendo, sin embargo, ellos siguen firmes. Así como la iglesia de Sardis, que el Señor les reclamó duramente su muerte espiritual y su desalineamiento, sin embargo le dijo, pero tienes algunas pocas personas ahí en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aleluya. Y caminarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Diga gracias, Señor, porque me hiciste digno. Ay, gracias, Señor, porque me hiciste digno. Gracias, Dios mío. Gracias por las vestiduras blancas. No manches tu vestidura, escucha, no manches tu vestidura. Sigue ministrando en santidad, aunque mucha gente te digan loco, te digan religioso, te digan loca, te digan religiosa. Sigue ministrando en santidad, sigue ministrando en integridad. Sigue, porque mientras tú te mantengas en integridad, la voz de Dios siempre va a estar hablándole a tu vida y siempre va a estar respaldándote y siempre va a estar dando testimonio de ti. Vamos a orar. Santo eres, Señor, Padre, gracias te damos. Gracias, bendecimos tu nombre en esta mañana preciosa. Nuka tarobo sheketana bashemba. Rufanaya nufaneme numa numa leba roba shetiana makia. Nuka tomana bashemba. Padre, fortalece a los Samueles, fortalece a tus remanentes. Oramos, Dios mío, para que tú completes tu obra de abrir los oídos espirituales y los ojos espirituales. Padre, que tu presencia comience a revelarse en la vida de tus hijos que andan en integridad y santidad. Padre, que tú tengas misericordia de todo aquel que se está desviando. No permita que aquel que se está desviando y desalineándose llegue a ser un Elí. No, sino que tú le salgas al encuentro y que entienda que todavía tiene tiempo. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. No esperes el Icabot. Padre, que no esperen el Icabot. Padre, que tomen el Cabot y que lo honren, que lo respeten. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Señor, Dios, clamamos a ti, Señor, en esta hora, Padre, por misericordia, Dios mío, Señor, mi Dios. Oh, Padre Santo, mi Dios, mi Salvador, por todo desalineamiento en tu pueblo, Señor, cada siervo tuyo, Señor, mi Dios, si se ha estado apartando, Señor, si ha estado permitiendo lo que no está bien, Señor, delante de tu presencia, Señor, si no has querido, Señor, mi Dios, escuchar tu voz, mi Dios,
Dios. Oh Padre Santo, se han descuidado tu presencia, Señor, mi Dios. Oh Padre amado, y han apoyado, Señor, mi Dios, lo que está mal, Padre Santo, o cualquier persona que no está actuando bien, si han encontrado apoyo, Señor, en algún Elí, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu misericordia les alcance. Padre amado, Señor, mi Dios, que tú, Señor, toques sus corazones, su mente, Señor, oh, que les haga reconocer delante de tu presencia, Señor, que puedan arrepentirse con tiempo, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, que sea alineado todo lo que esté desalineado, Señor, en tu pueblo, Señor, en tus hijos, en tus ministros, Señor, en tus líderes, Señor, Padre amado, mi Dios, en tus siervos, Señor, en cada oveja tuya, Señor. Aleluya. Oh Padre, clamamos, mi Dios, mi Salvador, también, Señor, por aquellos que se han guardado, Señor, para que tú les sigas dando fuerza, Señor, mi Dios, para que tú les ayudes a seguir buscando de tu presencia, que sigan buscando más de ti, Señor, mi Dios, que procuren poner por obra tu palabra cada día, Señor. Oh Padre amado, que tú traigas un temor de Jehová sobre cada hijo tuyo, sobre cada siervo, sobre cada ministro, sobre tu iglesia, Señor, sobre cada pequeñito, mi Dios, mi Salvador, sobre cada servidor. Padre amado, Señor, mi Dios, que haya temor de ti, Señor, mi Dios, para ministrar los santos, Señor. Oh, Padre amado, que haya temor de ti, Señor, para subir a un altar, para ministrar tu palabra, Señor, para hacer cualquier señalamiento, Señor, mi Dios, que haya temor de ti, Señor, para cualquier acción, Padre amado. Oh, Padre Santo, que haya honra, que haya respeto en tu pueblo, Señor, Padre amado, reconociendo, Señor, mi Dios, que tú estás, Señor, en medio nuestro, en medio de tu pueblo, Señor, mi Dios, que honremos tu presencia, Señor, Padre amado, oh Señor, que aún las cosas santas, Señor, sean guardadas, Señor, sean respetadas, Señor, oh Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tu misericordia, Señor, sea alcanzando tu pueblo, Señor, en este nuevo día, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por misericordia. Oramos, Dios mío, para que entre en razón todo aquel que se ha desalineado y que está, Dios mío, obrando conforme a su propio razonamiento, obrando, Dios mío, conforme a su sabiduría propia, sabio en su propia opinión. Padre, quebranta los dogmas, quebranta, Padre, los razonamientos humanos, quebranta, Dios mío, Señor, lo que no está en tu orden, Dios mío, y alcanza con tu misericordia a todos tus siervos. Acuérdate que te han servido, y ten misericordia, Dios. Padre, y comienza a ministrar y a revelarte a la vida de los Samueles. Padre, que aún sin conocerte te han ministrado, aún sin conocerte duermen en tu presencia. Sí, Señor, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Porque sé que tú estás comenzando a ministrar las vidas. Gracias, Dios mío, porque sé que hay gente que a partir de hoy va a comenzar a ver cosas nuevas. Gracias porque sé que hay personas, Padre, que a partir de hoy van a comenzar a escucharte de una manera clara. Gracias porque hay vendas y escamas que van a caer de los ojos hoy. En el nombre de hay corazones de piedra que están siendo quebrantados por el martillo de la palabra. Hay durezas, Padre, que están siendo cambiadas en sensibilidad. Ay, Padre, gracias porque tu presencia, Dios mío, está tocando, sanando, libertando y restaurando. Gracias, Dios mío, te damos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Te pedimos que siga obrando para gloria de tu nombre. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Así que Dios le bendiga, amados. Bendecimos al Señor y le damos gracias por esta palabra que sabemos que ha sido de bendición. Que recuerda, aunque la voz de Dios no se te haya revelado, sigue ministrando a Dios como Samuel, que ahora es tu turno y vas a escuchar la voz de Dios. No importa los testimonios que te escuche por ahí, que sigan aumentando tu fe, porque tú eres el próximo. Aleluya. Gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados. Dios les bendiga a cada uno. Y recuerda, guarda el cabot de Dios, honra el cabot de Dios, para que nunca se diga de ti Icabod, para que nunca se te diga sin gloria, porque es lo que significa Icabod, sin gloria. Elí no valoró ni honró la gloria de Dios y terminó sin gloria. Que no nos pase a nosotros. Honremos y guardemos la presencia de Dios para que el cabot permanezca siempre con nosotros.
Aleluya, gloria a Dios. Y también que Elí nunca se dio cuenta que ese Cabot estaba a su lado, que donde iba a permanecer la presencia de Dios estaba ahí con él. Y eso no lo pudo tampoco reconocer, el propósito de Dios en Samuel. Así es que también reconoce el propósito de Dios. Dile al Señor que te dé discernimiento para que te dirija, para que puedas reconocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios va a hacer contigo y qué es lo que Dios quiere que tú hagas para que sirva de instrumento también para otros. Dios te bendiga, que pases un feliz día, que la paz de Cristo esté contigo, con tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Y que Dios traiga luz también, para que no solamente sepa qué va a hacer contigo, sino para que se revele lo que Dios quiere hacer con el otro, para que no seamos piedra de tropiezo. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados. Será hasta una próxima. La gracia del Señor sea con cada uno. Shalom, shalom.